meses en este de la jaula de arena, me enteré que se trataba de la Tierra ya casi finalizando el cuento, y eso me pareció también fabuloso. Sí, uno se entera ya Hola, después. Lizzy. Pero te voy a decir... ¿Cómo están, mis amores? Hola, Lizzy. ¿Cómo están? Hola, bien. Chévere. Me Mira, encantó, pero me encantó la perfecta pronunciación de las dos zetas de Marixa. Quiero que lo sepas ya, Lizzy. Lizzy, sí, porque yo Pero creo no que como no sé, la pero Marixa. como la pizza. La gente a veces dice, Está quiero comer una pizza, perfectible. pero es que tú sabes que yo hablo italiano también. Entonces, esa doble Z en italiano es muy marcada. Es con el saltadito, y no es con el saltadito, es Janita, es Lizzy. Es Lizzy. Pero no es con una sola Z. No, es con dos Zetas, pero la pronunciación es como si fuera una Z. Pero no es un nombre italiano, no es un nombre italiano. No. Lo que pasa es que aquí hay tres Lizzy. Está mi tía que se llama Lizzy, y está mi prima que se llama Lizzy, y yo también que soy Lizzy. Entonces es una Lizzy con dos S, una Lizzy con dos C y una Lizzy con dos Z, porque la familia es creativa. No, todas son con doble Z. Todas son con doble Z y sin el saltadito, sin el brincadito de Lizzy, no. Pero yo estoy acostumbrada a que lo mencionen de esa forma. Claro. O sea, no Mira, importa, Marisa, no hay problema. lo que te quería comentar, yo creo, si lo observas de la manera cronológica, yo creo que nos vamos a adentrar realmente en un imaginario mucho más profundo de un Valar más maduro a partir de este momento. Es lo que yo creo. Porque fíjate, ya tenemos, o sea, empezamos en el año 57, ¿verdad? 57, sí. 58, 59, 60, 61, 62. Ya vamos casi que a adentrarnos en una década de Valar escribiendo cuentos. Entonces, yo siento que las mejores historias y quizás también las peores vengan ahora en adelante, ¿no? Porque, coño, me gusta que me digas eso, me gusta que me hayas dicho eso, porque era lo que sentía, ¿no? Yo tengo que decírselo a Daniel, tengo que decirle a... Estoy de acuerdo con Maritza, a mí me pasó un poco con dos de los, o sea, de los tres que leímos, con las torres de observación no tanto, pero me pasó full con el primero, que no me acuerdo ahorita el nombre porque no lo sé. A todos creo que nos pasó. Me pasó un poco con el Pasaporte a la eternidad. Ajá. Pasaporte a la eternidad. Sí, o sea, como más bien se me vinieron como palabras claves y dije, bueno, ok, tengo unas palabras claves como con este cuento, pero no es el que más me parecía interesante. Pues. Hay algo además particular en el cuento, que es como una suerte de Valar intentando adentrarse en el género de la comedia, que por primera vez estamos viendo eso, porque es un cuento que tiene como visos humorísticos. Sí, también. Totalmente. Pero humorístico dentro de lo trágico también, porque fíjate en el momento en que comienzan a ilustrar la serie de el programa de los viajes, y entonces se habla de pasaporte a la felicidad. Yo cuando el viaje a la, perdón, me equivoqué, el pasaporte a la eternidad, el viaje a la eternidad, yo instantáneamente vi y pude asociarlo directamente con la muerte, ¿no? También hay muchos dejos de fantasía, muchos dejos de lo onírico, muchos dejos de esta cuestión de lo sobrenatural aquí, ¿no? Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención, vuelvo y reitero, este asunto de marcar estas cuestiones humanas en cosas que no tienen, digamos, nada de humanas, ¿no? Cuando está la esposa hablando con el chico que la seduce, ¿no? Con el que dice el hombre que se encarga de el playboy que tiene ella allí, que le está para distraerla. Entonces ella dice, pero ¿cuál es el ruido tan fuerte que se escucha aquí? Y dice, bueno, no, son las palmeras que están murmurando. Sí, que están copulando. Yo, cónchale, qué impresionante. El traje de baño, que me pareció una cosa hasta patética, es humorística, pero al mismo tiempo sumamente triste, ¿no?
que ella habla de traje de baño, Valar hace como quien dice una ilustración muy clara de cómo es el traje de baño, que tiene también estos dotes humanos, y ella al mismo tiempo pensó en una ropa para el esposo. Entonces ella dice, oye, deseo una ropa para él que poco a poco le vaya apretando las muñecas, le aprieta el cuello hasta que lo asfixie. O sea, ella de una u otra manera desea aniquilar al esposo. Pero es una cosa que por un lado da muchísima risa, pero a la vez espanta, ¿no? A la vez espanta. Y yo considero también que de una u otra forma, es como, tiene como un dejo de pesimismo, porque ella negro. Un humor negro, porque quiero irme de vacaciones como para intentar recuperar esto y al final terminan haciendo un viaje sumamente terrible y el viaje al final lo que da, digamos, esa sensación de que van a quedar dormidos y no van a despertar más nunca. ¿Ok? Entonces, y aparte de eso es el viaje más barato. ¿Ok? Entonces, oye, es una cosa sumamente patética, pero sin embargo lo disfruté más que el segundo. Fíjate. El segundo sí vi como una especie de, o sea, lo asocié muchísimo con estas teorías de Stephen Hawking, en donde él decía que dentro de una N cantidad de años en el futuro, la Tierra iba a ser un lugar inhabitable. Entonces la primera imagen que yo tuve fue esa. O sea, que ya la Tierra se había destruido, que ya la Tierra había quedado totalmente, digamos, en los escombros, y que ellos desde Marte estaban viendo la Tierra. Y cuando él ilustra esta imagen, que me pareció terrible, porque yo lo asocié directamente con la muerte, de las cápsulas de los astronautas volando, los cadáveres de los astronautas. En el segundo. Sí. O sea, me pareció sumamente fuerte, pues. Te digo que el segundo no me gustó, o sea, me costó un mundo, de verdad, sentir como que una especie de enganche, de empatía. A Daniel le encantó, pero a mí me costó bastante, porque justamente hizo esa asociación de que estaban en Marte y al final no estaban en Marte, sino que estaban en la Tierra destruida. Entonces, oye, es particular el estilo de Valar, pues. ¿Cuáles creen ustedes que Fíjense es la sensación? que Disculpen. Sigue, Héctor, por favor. es que les comento que a mí realmente ese cuento de Pasaporte a la Eternidad me pareció más bien como una parodia a la clase alta o a los nuevos ricos, sí, que pueden pagarse sus lujos, pero realmente Valar aquí continúa con su trama en la cual introduce nuevamente elementos extrasensoriales, la luz, el sonido, y agrega ahora este nuevo elemento que es la ropa biopolímera o el bioplástico, como mencionó Lixi hace unos minutos. Y eso realmente me hizo, siguiendo en la onda de la parodia, me hizo recordar en aquella época, hace unos años atrás, cuando comenzaron a usarse, cuando comenzó a usarse la ropa stretch acá, bueno, en el mundo, pues, que inclusive había personas, hombres y mujeres, coño, eso que fue se ayer, lo de compraban, la ropa stretch, eso fue ayer. Sí, por eso. Y que incluso hubo personas que se compraban tallas, incluso 2 números menores, y la ropa era stretch. Entonces tú veías aquellos cuerpos marcadotes, aquellas cuestiones, entonces me hizo mucha gracia cuando habla del tema del traje de baño que se amolda a las posturas de la mujer. Se adelantó sí, la el tipo licra. se adelantó, exactamente. Entonces eso me llama muchísimo la atención. Pero realmente en cuenta en sí me pareció fue una feria de vanidades en cuanto a las ofertas de calidad de vida representada por las agencias que ofrecen sus tours con acciones hiper increíbles y a precios que quizás en estos momentos no resultan tan escandalosos si tú haces una analogía con lo que estamos viviendo acá en el país, que hace unos 20 años atrás, o sea, podías gastar, si tenías dinero, inclusive podías ahorrar, tenías una cuenta en el banco, podías ahorrar. Hoy pagamos millones de bolívares, lo que hace 20 años atrás nos costaba cientos de bolívares. Entonces, es como
una crítica social bastante fuerte, Sí. en donde se plantea que cada quien ejerce su cuota de poder, en este caso Clifford, cuando prácticamente obliga a su asistente a que viaje, a que vaya a buscarle, vaya y visite a las agencias que puedan promover ese tipo de tours para complacer a su mujer. También está presente la envidia, los celos, una ambición desmedida por esos viajes a Júpiter. O sea, todo eso, y a mí realmente me planteó como mucha confusión en lo personal cuando juegan, cuando dicen que juega, porque veo que entre los dos tienen un juego ahí al desprecio y al aburrimiento mutuo como pareja. Algo así se me vino a la mente. Fíjense que hay dos Sí, no, cositas, y no solamente, hay dos cositas que me parecen no solamente interesantes. eso, no, Sigue, Alicia, sigue. no, perdón, bueno, no solamente eso, sino que es natural la infidelidad, o sea, me fastidias tanto como pareja que te contrata un Playboy, y bueno, tu Playboy, encárgate de ella, no me fastidies. Entonces, eso me pareció un poco muy chocante, muy Pero chocante. lo del Playboy no era porque no era como pareja, sino era algo también que estaba era un orden preestablecido por la sociedad. O sea, que las parejas Ajá, también. como que tenían que tener en su casa al Playboy porque si no, no estabas en nada. Porque de hecho, cuando ellos mencionan allí o ella menciona que fulano de tal ya no tiene Playboy, entonces el tipo se siente, oye, si yo dejo de tener el Playboy en mi casa, entonces ya no voy a ser visto como hasta ahora lo estoy siendo visto en los círculos donde me muevo. Entonces, de hecho, fíjate que tiene al Playboy en su casa, al Cantrino, creo que se llama el tipo, lo tiene en su casa, pero realmente llega un momento en la historia que se plantea y lo dice directamente Valar, que no es que él tenga al Playboy para distraerla a ella, sino es más bien para que él esté entretenido en sus asuntos. O sea, es algo Bueno, que que lo es como utilizan como normalmente, que es herramienta. como normalmente se utiliza un Playboy, ¿no? O sea, es un juguete, un Playboy. Tanto, bueno, tanto para el que es un Exacto, es un Playboy, para juguete el un que lo Playboy, usa. ajá, pero acá en el caso real, quien paga el Playboy es el último que se entera de que la pareja tiene el Playboy. Claro, sí, sí. Miren, Acá él lo paga. fíjense que hay una cosa bien interesante, por Y ejemplo, aparte el tipo está hay una cosa bien interesante en estos cuentos, por ejemplo, en los cuentos que no nos han gustado a la mayoría, pero que sí le gustan a otros, eh, que no deja de ser particularmente especial el imaginario de Valar, más allá de la construcción de la historia, ¿verdad? O sea, la imaginación de Valar realmente, o sea, más allá de que no te guste cómo está construida la historia, el hombre tiene una imaginación realmente fructífera, o sea, las cosas que genera sí. para construir esos ambientes, yo pocas veces, uno se la puede encontrar, por ejemplo, en cuentos de Cortázar, por ejemplo, que Cortázar tiene como esos imaginarios que son bien oníricos, eh, pero en los autores de ciencia ficción, pocas veces uno se encuentra con una imaginación tan surrealista como la de Ballard, ¿no? Yo creo que eso me parece particularmente especial de él, que creo que es un autor Sí. con una imaginación muy fructífera. Lo otro y lo segundo que les quería comentar era que hay algo particular. Ya hemos leído 26 cuentos, o sea, hasta la fecha llevamos Ya, 26 26. cuentos, 26 cuentos del hombre. Y hay algo que a mí me parece particularmente especial, que fíjense que a pesar de que ahorita estamos comentando un cuento de alguna forma que es una parodia, humorístico, sigue teniendo una emoción muy arraigada a la literatura de Ballard. Y ya lo nombraron por ahí. Es un hombre sumamente pesimista. O sea, Pero exageradamente. de un O sea, todos pesimismo, los de un pesimismo atroz.
y hay una cosa, pero que va más allá de lo pesimista, porque no es un pesimista por ser pesimista, o sea, no es un tipo que te ahonda en el pesimismo de una manera pornográfica como lo hace en Crash, que sí lo hace ahí de una forma muy pornográfica, pero él hay un manto yo no sabría cómo expresarlo y por eso quería como conversarlo con ustedes. Cuando ustedes piensan en una carga emotiva o sensorial en lo que hemos leído de Ballard, ¿en qué piensan? O sea, ¿cuál es la emoción que le transmite? ¿Cuál es el sentimiento que les genera? A Bueno, mí no sé, en realidad a mí me parece que siempre hay como una sensación de no, como de no poder, no de no poder lidiar, sino como de una aceptación de que no puedo lidiar con, como con la vastedad de las cosas, sino que es como una aceptación como paulatina, ¿sabes? Es como voy poco a poco absorbiendo de alguna manera lo que me rodea y llega un momento en que, bueno, ¿sabes? Me tengo que como que rendir. Y eso es una cosa como constante pues, en los personajes principales, pues en los protagonistas. Y eso que De hecho, esto de pasaporte a la... ¿Ah? No, que eso que comentas, me parece que además es sumamente propicio para las aulas de arena, porque el personaje se entrega a esa aceptación. Continúa, disculpa. Sí, y el pasaporte de la eternidad también, porque de hecho a mí me da risa, porque yo siento que esto es como una comedia romántica de Ballard sobre el matrimonio, ¿sabes? O sea, como que si el matrimonio fuese, o sea, fuese como esta prisión, No. ¿sabes? Como que si la mujer fuese el carcelero, entonces ¿sabes? Entretenlo para que no te jodas. Una más para Maritza. Una más para Maritza, y es que es así, o sea, de verdad, tú lo ves y dices, berro, pero es que no puede ser que veas las cosas así, pero bueno, ok. Sí. Y si tiene, o sea, si tiene como que su pesimismo o sea, no es darks, pero es como si fuese es como un sueño perenne de que, verga, no. O sea, Es la como, existencia tiene algo de, son como no pesadillas sé, es como ligeras, ¿verdad? triste. Es como una pesadilla ligeramente Ajá, triste. Sí. ajá, como que bueno, ¿sabes? Tripeas en el viaje porque hay como imágenes súper locas siempre y hay como esta idea de lo que está diciendo Maritza de la humanización de cosas que no son humanas, que son objetos. Y entonces como que tripeas en el viaje, es como si fuese como esta canción loca de Dumbo, ¿saben? Esta parte de la película de Dumbo, donde está soñando esta pesadilla de Dumbo, Ajá, sí. pareciera como, o sea, que son Los, como si fuesen imágenes, los pues como con elefantes esos rosados. colores. Sí. Ajá, los elefantes una, rosados, y todo es como con un contraste muy intenso. O sea, de hecho, no tanto con este de Pasaporte de la Eternidad, que de Pasaporte de la Eternidad, la imagen que más me pareció como jocosa fue o sea, cuando llegan el poco de agencias a la casa ¿sabes? Como abordarlos. Me imaginé como estando, no sé, en conejeros cuando te atacan el poco de vendedores de empanadas y que o ¡ay, los mariachis de la Plaza Garibaldi en México. Son igualitos. Yo siento a mí- a- yo siento que en este autor, a él como que le cuesta mucho adaptarse a la época que le tocó vivir. Yo siento que él es un hombre que se está Sí, es cuestionando todo el verdad. tiempo. Sí, Sí, como que siempre tiene una pugna constante con el status quo, sí, con la ley, con la normalidad. Sí, O sí. sea, a mí en lo particular su narrativa hasta ahora me genera demasiada ansiedad. Sí. O sea, mi ansiedad, o sea, sí, me genera muchísima ansiedad y tengo que recurrir a releer lo que recién acabo de leer para tratar de entender la situación, Sí. porque, no sé, como que creo que me meto de mucho en el tema y comienzo a leer y a interiorizar vainas.
Entonces, me siento así, sí, como con un ataque de ansiedad y vaina, entonces tengo que parar y volver No, ya va. a retomar la Eso lectura. está Es algo así buenísimo. medio loco. Sí, sí. Es como, vamos a Yo- calmarnos, ya va, déjame leer otra vez. Sí. Bueno, Transmite. A mí, sí. Yo creo que sería una a mí buena, disculpa, para Marixa, te puedo dejar que sería una buena idea de que te marques en la lectura de alguna de las novelas, a ver cómo te va con la narrativa larga, porque Ok. y a lo mejor, no sé, yo tengo pensado en algún momento embarcarme en la lectura del hundimiento y de la sequía, porque me llaman como la atención esas dos. Ya después de que leí Crash, en algún momento me embarcaré en ellas dos. Pero bueno, puede ser interesante que aparte como que te metas a leer a ver si con alguna de las novelas te va mejor, para que no sea como una pesadilla tampoco el viaje del club de lectura, porque todavía nos faltan como 4.000 páginas. Sí, sí. más o menos. Todavía falta. Coño, sí. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, pero yo está tenía bien, ganas de hacer aprovechen eso. también para desahogarse aquí. Sí. ¿Qué ibas a decir, Lizzy? Disculpa. Bueno, a mí la impresión que me da es una impresión muy particular. A mí me parece que Ballard es un tipo que fue carente de afecto, porque los sentimientos humanos, los sentimientos como el amor, la empatía, ese amor de pareja, yo veo que siempre se diluye, como que siempre fracasa. O sea, yo por un Sí. momento, aunque ustedes no lo crean, yo me vi como quien dice, porque yo también vi, como dicen algunos de los muchachos aquí, que hicieron una analogía con las comedias románticas, con el cuento del pasaporte a la eternidad. Yo por un momento me imaginé que los dos protagonistas iban a recuperar su matrimonio. Yo por un momento pensé y incluso me imaginé que ese viaje iba a ser algo realmente maravilloso para ellos. O sea, una visión muy romántica de mi parte, pero fue totalmente, digamos, destructivo. O sea, al final terminan escogiendo un viaje en el cual quedan totalmente dormidos al final. Sí. Entonces yo veo esta recurrencia de Valar, en donde cuando estos personajes intentan o tratan, como quien dice, de aproximarse en esta cuestión puramente humana del sentir, del amor, de la empatía, de la identificación, del involucrarse con el otro, como que fracasan. Es lo que yo siento. Es que yo creo que, perdón, Ajá, no yo, sé si yo creo que él juega mucho con la decepción. A él le gusta decepcionar a la gente. Que la gente se sienta justamente así. Porque fíjate que los finales de sus cuentos, yo no he visto que ninguno sea un final feliz, por ejemplo, por decir algo. Todos son decepcionantes en el sentido no porque sea mal escrito, nada que ver. A mí me parece que escribe maravilloso, que tiene una fantasía, una imaginación increíble que jamás he visto. Pero a él le gusta hurgar en los sentimientos del lector para decepcionar, Y hay algo, para que no sea lo que el lector está esperando. No sientas nada que es malo. Y hay algo ahí bastante Exacto. interesante, es una gran verdad lo que están comentando, la frialdad de los personajes en Ballard. Pero creo que la frialdad de los personajes en Ballard está condicionada. O sea, creo que la emoción para los personajes en Ballard es la representación externa del mundo en el que viven. Ahí creo que está pasando eso. Creo que lo que realmente, fíjense ustedes, nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de que los personajes en Ballard son como, decía en algún momento Corina, que eran meros artefactos para hacer avanzar la historia. Pero creo que lo que realmente estamos leyendo constantemente en Ballard, cuando hablamos acerca de los mundos que habitan los habitantes, esa descripción de esos mundos que es tan creativa y tan desoladora la gran mayoría de las veces, para mí, yo siento que es la visión externa de lo que ese personaje realmente está viviendo internamente. Y ahí es donde yo creo que está la clave en Ballard. Porque si hablamos del tema del espacio interior como gran concepto temático en la literatura de Ballard,
yo creo que es la única manera de concebir las historias de Valar, pensándolo de esa manera, ¿no? Entendiendo que Sí. los personajes están ahí únicamente, sí, como un artefacto para hacer funcionar una historia. Pero esta historia está enmarcada en un mundo que nos está reflejando el imaginario íntimo del personaje. O sea, es muy... yo creo que ahí es donde entra perfectamente el concepto surrealista en Valar, ¿no? Porque juega mucho con lo onírico, se mete mucho con los mundos psíquicos. Entonces, imagínense un poco cómo sería vernos a nosotros mismos psíquicamente hablando. Bueno, yo creo que eso es lo que está pasando cuando leemos a Valar, ¿no? Y a mí me parece eso de alguna forma fascinante. Y creo que sí, creo que es un hombre muy angustiado con su tiempo, justamente por pensar, y creo que por eso el tema de esta literatura predictiva, de la ciencia predictiva de la que se habla cuando se nombra Valar, es tan apropiada, porque claro, si estás tan abocado al imaginario interno de los personajes, así estás viendo el mundo realmente. O sea que lo que estás escribiendo es sobre lo que estás viendo. Y obviamente si lo que estás viendo no te gusta y te genera tanta angustia, bueno, imagínate tú proyectar esa angustia del presente hacia el futuro. Básicamente el tipo la pegó del techo porque es lo que estamos viviendo actualmente. O sea, es una cosa realmente asombrosa Sí, desde ese total. punto de vista. Sí, sí, sí. Miren chicos, quedan 3 minutos de esta sesión. Nos volvemos a conectar cuando se caiga para darle cierre a la sesión y conversar sobre el último cuento, los que leímos el último cuento, pero todavía podemos seguir hablando. Ah, ok. ¿Y el de la jaula de arena? Vamos a comentar ese porque tenemos dos. Sí, sí, sí. Bueno, lo hemos tocado. Hemos hablado sobre él. A mí me gustó mucho la descripción, lo de las arenas escarlatas, coño. La forma Sí, forma brutal. como te adentra en ese territorio. O sea, el primer párrafo de ese cuento es hermoso. A mí me atrapó inmediatamente por la imagen que me estaba dando. No lo tengo aquí a la mano, pero bueno, sí, por favor, comenten. Bueno, a mí, aprovechando los minutos que nos quedan, voy a comentar algo. A mí realmente este cuento fue el que más me gustó del grupete. Sí me pareció que llegó un momento como que te confunde un poco lo que estaba diciendo Liz y lo que estaba diciendo Maritza, que llega un momento que dices, ya va, pero ok, ¿cómo es que es la cosa? Que te pasa un poco como con La noche boca arriba de Cortázar, que Sí. no sabes un poco si es, o sea, si es de un lado, si es del otro, o sea, como que no llegas bien a entender hasta que al final dices, ah, ok, es aquí. Sí. Y como siempre, pues desolador. A mí, una de las cosas que me parece que, a propósito de lo que estabas diciendo ahorita, Daniel, del tema del mundo interno y cómo simplemente el entorno es reflejo de eso, a mí me pareció que este cuento es terriblemente desolador porque o sea, yo lo asocié con el hecho o con esta sensación que a veces puede uno experimentar cuando tiene frustración por algo. O sea, el tema del individuo encerrado en el error, ¿sabes? O sea, el hecho de que por un error no puedes continuar tu vida, sino que te quedas como atrapado en la culpa de no haber logrado algo o o haberte equivocado en algo o no ser lo que se supone que tenías que ser como el tema de la jaula, pero del tema de la jaula de las expectativas, ¿sabes? Un poco de lo que, no sé, una expectativa como de vida. De hecho, me acordé un poco de Blade Runner, la última, No lo he visto. la más reciente, 2049. del tema de cómo el personaje, de cómo el protagonista de repente se da cuenta que no es especial, o sea, que no eres el elegido y que no, y que nada, un carrizo, pues, o sea, que vives como en una ilusión y entonces te quedas pegado, ¿sabes? Como se queda pegado Travis por el tema del error que comete, o como se queda la mujer esperando, bueno, ¿sabes? Se murió tu Creyendo que era el esposo esposo, sí. ajá, exacto, entonces te quedas como atrapado en una ilusión, pues. Y el tema de la arena, el tema de la imagen de la arena no sé si
sé cómo explicarlo, pero me acuerdo en cine, cuando estaba en la carrera, había una materia que se llama Historia del Cine, y entonces tenías que hacer una tarea que era horrible, que era ver periódicos de los años 60 y entonces hacer como una tabulación de la cartelera de cine. Sí. Pero la vaina era exhaustiva y te podías pasar, o sea, un periódico de un día en la carrera, estaba esta materia, entonces tenías que agarrar y hacer en un semestre, tenías que agarrar y tabular un mes de cartelera de cine. A mí me tocó en los años 60, pues. Pero la broma era que, o sea, tú escuchabas la premisa de la tarea y decías, bueno, sabes, normal. Pero cuando te ponías a hacerla y pasaban 2 semanas y llevabas 2 días de un mes completo, era como, oh my God, o sea, esto no se va a acabar jamás. Y entonces yo siempre decía, verga, es que yo siento que yo me siento en la computadora a tabular y tengo como un huequito en el costado donde se me sale un poco el alma, así como en polvo. O sea, como que, ¿Quién te dio ¿sabes? esa Se me va. materia? Sí, o sea, como un reloj de arena, pero así abierto, pues con un hueco. Y te la Eso, vainas a salir. Y yo decía, no puede ser, Dios mío. eso era historia Se del me va a ir la cine. juventud aquí. Ajá, entonces era horrible. Y entonces leo este cuento, que la palabra arena sale en reiteradas ocasiones. Entonces digo, berro, o sea, me acordé un poco de eso y el tema de lo volátil que puede ser la arena como tal, pues como algo, como lo material de la arena. Y digo, verga, sí es, o sea, es chimbo quedarte como atrapado en una situación así, esta como esta disposición de los personajes a quedarse atrapados en un ambiente de ese tipo, ¿sabes? Con una arena ¿sabes? Que te envuelve constantemente, en la que te hundes también, en la que se va en el aire, o sea, es como demasiado deprimente en general la imagen, pero verga, me parece súper brillante la manera en que describe como esa sensación que puedes tener. O sea, Sí. yo lo leí y de verdad que para mí fue como un poco un carrusel de la misma emoción de desesperación, pero como con diversos tonos, pues, de alguna manera. Y Por eso fíjate es que por eso es que es uno de los que más me gusta de este grupo, pues. hay algo importante también que estás diciendo con relación a eso, que no solamente él está en esa circunstancia, sino que se empeora la situación cuando él reconoce que el mundo que está habitando es el mundo que él ya había visualizado, ¿sabes? Correcto. Porque Entonces, él ya había trabajado en eso, exacto, en una arquitectura similar a esa. Entonces, coño, es sumamente, o sea, es estar atrapado realmente en una pesadilla. Les quería leer el primer parrafito del cuento porque de verdad a mí la descripción me mató, me mató. O sea, sí. él empieza el cuento así. Al atardecer, cuando el fulgor bermellón reflejado por las dunas a lo largo del horizonte iluminaba las fachadas blancas de los hoteles abandonados, Brickman salió al balcón a contemplar las amplias extensiones de arena que se enfriaban bajo una marea de sombra escarlata. Coño, pana, esa vaina es poesía. Es poesía. Absoluta, Y absoluta. ver eso, imaginarse es eso y plasmarlo es sumamente difícil porque Pero, es algo que no existe, pero él lo está mirando, él lo está viendo. Incluso él hace ahí un símil con que las sombras parecen un peine. Y entonces yo decía, claro, esa imagen es bellísima. Es buenísima. Porque que uno la ve, es demasiado claro. Sí, demasiado. Yo creo que era la sombra que proyectaban los hoteles, los hoteles, ¿verdad? sí. La fila de hoteles. Ay, no, pero me pareció increíble, sí, no, una cosa de verdad. Hay que quitarse el sombrero con él. Pero igualito lo estoy odiando. Tienes esa relación. Odio aparte. Tienes esa relación eterna amor-odio. Amor-odio. Amor-odio, sí. Fíjense ustedes que a mí en lo particular este cuento me volvió a atrapar como unos cuantos
que están relacionados con mi carrera, porque de forma poética, Valar vuelve a explicar un fenómeno natural, un fenómeno geológico natural, donde está ambientada el sitio donde él narra su historia. Y es que cuando él dice, bueno, la ciudad está siendo emplazada por las dunas de arena, ahí hay una combinación de elementos geológicos. Esto lo estoy leyendo porque lo escribí justamente esta tarde porque me hizo acordar de este fenómeno geológico. Dice, es una combinación de elementos geológicos relacionados al emplazamiento de los mares hacia el continente. Hay unos fenómenos que se llaman retrogradación y agradación y prograduación que tiene que ver con los, en términos geológicos, geofísicos, con las subidas y bajadas del nivel del mar, que si el mar se acerca hacia los continentes y uno va observando cómo la línea de costa se va acortando y ahí uno comienza a ver esas dunas de arena de la cual él nos habla allí. Entonces, es como que si el continente, como que si todo va a desaparecer tragado por la arena. O sea, el continente está desapareciendo, pero es que básicamente es que el mar nos está invadiendo. Es un avance de la línea de costa hacia el continente. El mar avanza siempre en la misma dirección. Y lo más llamativo del cuento es que dice con una tasa de desplazamiento de 30 metros por año, que es algo que es bastante especulativo porque hay mediciones y evidencias científicas que los desplazamientos, por ejemplo, entre la placa Caribe y la placa suramericana es de aproximadamente 20 centímetros por año. Entonces, por eso es que él dice allí que de repente con ese desplazamiento de 30 metros por año, o sea, la Tierra prácticamente toda esa zona en 500 años va a desaparecer, va a ser pura arena, va a ser tragada por la arena. Entonces, no me preocupo en moverme de allí porque en 500 años ya no voy a estar. Entonces, vivo allí a mi manera y sin preocuparme mucho del asunto, pero es bastante la forma poética con que narra este fenómeno llevado a la ficción es bastante, para mí en lo particular, o sea, me motivó mucho porque o sea, yo cuando comencé a relacionar esos movimientos, esos cambios, de ese avance de las dunas hacia los edificios, que ellos se tienen que estar moviendo de piso en piso a medida que van avanzando la tierra, que las dunas se van haciendo más grandes. Entonces yo dije, no, esto tiene que ver con llegada y retirada del mar. O sea, eso es retrogradación, progradación en términos geológicos, geofísicos, y eso fue lo que más me llamó la atención del cuento, pues. Hay una Mira, cosa... hay algo que... Continúa. Yo quería comentar que al final de ese cuento hay algo que a mí me impactó y es cuando dice que de todas maneras para él era una satisfacción, a pesar de que al final nosotros descubrimos que se trata de la Tierra y todos aquellos que estaban dando vuelta en la órbita era porque pensaban llegar a Marte, ¿verdad? Ellos todos habían salido en vuelo a Marte que fracasó y murieron. Pero entonces esas personas, pues sobre todo que cae, Merrill, que cae, cuando cae, este otro que se llama Brickman dice, lo logramos porque de todas maneras Merrill llegó a Marte, porque claro, la arena, la tierra había sido traída de Marte, entonces cayó en tierra marciana. Eso a mí me pareció increíble. Sí, es como un juego ahí bien... Es un juego poético bastante interesante. Sarcástico, como siempre. Me gustó mucho también que él describe allí muy poéticamente las características de algunos minerales
e incluso lo hace a plena conciencia, por ejemplo, de que la principal característica del diamante, además de su belleza, su brillo y su color, es su dureza, y eso en términos geológicos es una verdad muy pura, porque el diamante realmente es considerado el mineral de mayor dureza para los geólogos, porque es un mineral que no puede ser rayado por ningún otro mineral en la tabla de los elementos de los minerales. Entonces, la forma tan poética como lo narra, además de que utiliza elementos de física, tanto de óptica como de ondas, y propiedades de los materiales que se orientan según la iluminación, emulando el heliotropismo de las plantas. Eso me pareció muy, muy interesante también. Eso A que mí me comentaba. encanta que Héctor tenga que tenga ¿cómo se llama? Esa destreza y ese interés por todos esos detalles científicos, porque yo nunca entiendo un carrismo. Está buenísimo que lo Entonces tengamos cuando lo acá porque nos da comenta luz. Héctor es como, exacto. Entonces cuando lo comenta es como, wow, sí, todo tiene sentido. Tutan South for you, Héctor. Bien. Miren, hay dos No, es que le cositas. busco, pues, cuando descubro algo así realmente interesante y que tiene que ver así con ciencia, con algo así, como que me meto más en el asunto Qué chévere. y me gusta, pues. Hay una cosa interesante que me parece con relación al fenómeno geológico que estabas nombrando al principio, que a mí me causa como, hago como un poco la analogía con este fenómeno del desierto del Sahara que finalmente termina de nutrir mineralmente el Amazonas, por ejemplo. Es una cosa que me llama súper la atención. Y lo otro era que fíjense que pasa algo en este cuento que a mí, por ejemplo, con el tema de los planetas, o sea, Marte y Venus son planetas que son muy similares en dimensión a la Tierra. Y se habló o se habla de alguna manera de que Marte en algún momento, hace millones y millones y millones de años, era un planeta muy similar a la Tierra. Y de que pasó algo que lo llevó a las circunstancias climáticas que hoy por hoy tienen, que es este gran planeta rojo desértico. Entonces, a mí me parece muy particular, por ejemplo, de que en los años 60 la ciencia ficción estuviese tan abocada a generar una literatura en el que el hombre intentase conquistar o colonizar un planeta como Marte, entendiendo que Marte es un planeta muerto. Entonces, esa vocación del hombre de querer conquistar algo que ya está muerto, mientras destroza un planeta vivo, es algo que a mí me parece que en este cuento está muy claro, ¿no? Porque fíjense que de alguna manera, cuando el hombre llega a colonizar Marte, justamente lo que está decretando, por lo menos en este cuento, así lo leo yo, lo que está decretando al conquistar un planeta muerto es la destrucción del planeta vivo. Entonces, coño, eso es bien particular, ¿saben? Si lo vemos desde un punto de vista, bueno, simbólico, ese fetiche por Marte, por la conquista de Marte. Y quiero que sepan que además Marte es un planeta que es frecuente en la literatura de Ballard. Y bueno, llegamos a Valar justamente por un cuento maravilloso llamado El mensaje de Marte, que cuando lleguemos a ese cuento, bueno, se van a dar cuenta un poco de la maestría ya de Valar, del Valar más maduro, ¿no? Ok. No, ¿Algo más? Bueno, verdad. Bueno, yo creo que de todo. Bueno, uno. quedan las torres de Fíjate que observación. quería agregar que ahí en ese cuento realmente me es también impresionante cómo Valar hace alarde en el manejo de la información, cuando menciona el análisis de los granos de arenas, que
realmente son fósiles que forman la capa del suelo y que son ricos en esporas y que contienen virus destructivos de la vegetación en la tierra. Sí, sí, Y sí. que posteriormente surgieron nuevas enfermedades que se extendieron a muchísimos lugares. Sí, eso me llamó la atención, ¿verdad? Y eso, y lo que hizo que fuera devastador para el reino vegetal, Sí. más no para el humano. Sí. Porque menciona inclusive allí que para el humano portador no había ningún peligro de extinción. Sí, verdad. Entonces eso me hecho, movió el piso. Sí, de hecho, Héctor, justamente esto que comentas es loco porque si tú te pones a ver, hoy por hoy toda la conversación en torno al cambio climático y al papel del hombre dentro del ambiente, no sé qué, o sea, tiene mucho que ver con esa imagen y con esa idea de que a lo mejor lo que a nosotros nos parece inofensivo no nos damos cuenta de toda la destrucción que dejamos a nuestro paso, pues. Con las decisiones mínimas y sencillas y tontas que parece que son súper inofensivas para nosotros y que a simple vista pues a uno ni le va ni le viene, pero o sea, todo lo que conlleva, pues. Mira, eso que dentro dice del ciclo de la Ginette, naturaleza. eso que dice Ginette, yo lo relaciono con... Ustedes saben, yo esta semana di una píldora de cine dadaísta y bueno, obviamente me tuve que meter de lleno una vez más en la investigación del dadaísmo y caí en cosas muy interesantes y volví otra vez como a refrescar muchas ideas y quiero emparentarlo con una de las ideas de Tristan Tzara, que es como el fundador del dadaísmo, donde él en algún momento dice, y por eso lo conecto, Ginette, que el hombre no está desligado, o sea, del todo. Cada acción del hombre, o sea, el hombre tiene una responsabilidad absolutamente consciente con relación al otro. Cada una de nuestras acciones deriva en algo, ¿no? Y esa conciencia tiene una consecuencia. consecuencia. Tiene una consecuencia, exactamente. Entonces, que aquí además es clarísimo, ¿no? Creo que además es mucho más amplio desde el punto de vista de eso. O sea, si vamos a la colonización de algo, que es una utopía, estás pensando en ir en pro de una cosa mientras estás abandonando una que es mucho más importante, pero que no le estás dando el valor necesario, que es algo que, por ejemplo, vimos en el cuento del pececito, del pez muerto, ¿saben? O sea, como... Sí, de final en la profundidad. El último que quedaba de su especie. El último que queda de su especie. Sí. De hecho, ese cuento de final en las profundidades y hasta ahora son los que más o sea, creo que también por el momento en el que estamos, en el momento histórico en el que estamos, Sí. pero son los que más como que te hacen como un wake up call y es como, mierda. Sí, son par de cachetadas, totalmente. A mí finalmente me provoca así que nostalgia por todo lo construido, por todo lo vivido. El tipo se resiste en ser atrapado y para él es un punto de honor no ser llevado a un centro de desparasitación para retornar a su trabajo anterior purificado. Él quiere mantenerse allí, pero es por todo lo vivido anteriormente, por toda esa nostalgia. De hecho, en algún momento se habla de una nostalgia sin fin, o sea, de un territorio deshabitado de la nostalgia, una nostalgia sin memoria. Exactamente. Que es ver, o sea, cuando uno lo lee por primera vez es realmente fuerte. O sea, a mí me golpeó, fue que wow, qué bola es esto. O sea, era un símil que por mi cabeza jamás en la vida había pasado y cuando lo leí fue que wow. Wow. Durísimo. Sí, es que es eso, pues lo que te digo, es como la montaña rusa de todo lo que puedes sentir entre la nostalgia, la desesperación, la tristeza, la decepción. O sea, es como coño. Sí. Es que tú en cada cuento de Ballard, tú encuentras, hay tantas aristas sobre cuestiones psicológicas, sociales, de todo tipo. Siempre puedes sacar algo allí que te puede llevar a un estudio sobre algo. Fíjate, hacia lo que dice Héctor, en la parte de los fósiles, en la parte de la parte científica, de la ecología, todo eso es que tiene muchísimas aristas, es para darle y bueno,
para no terminar nunca con la interpretación de cada cuento de Ballard. Es así, me parece que es completísimo. Bellísimo. ¿Quiénes leyeron La Torre de Observación? Yo no. Yo no. Yo sí la leí. Leí al principio, pero no me dio chance. A mí me pareció muy recurrente en cuanto a la ambientación. O sea, una ambientación muy desolada, sombría, sórdida, abandonada, pero a la vez me pareció cosmopolita. O sea, una vaina así medio loca, ¿no? ¿Te pareció cosmopolita? A mí me pareció más bien de provincia. Lo vi más como un pueblito. ¿Sí? Sí, no lo veo como tanto como ciudad. No sé si a lo mejor me perdí de algo porque me distraje, pero... Hay algo raro con relación a las torres de observación que terminan siendo como un elemento secundario, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, no sé. Adelante, Ginette. Sí, o sea, no sé, me llama la atención que dijeras eso de cosmopolita, o sea, de que te pareció como cosmopolita, Héctor, porque yo lo vi más, y es lo que te digo, no sé si a lo mejor en alguna descripción me perdí, Es que pero yo lo yo veo lo así vi más porque como como, hay, o sea, las torres de observación y a la vez es una ciudad, porque lo ves que pone de manifiesto de que en muchas partes hay edificios, hay cines, salas de fiestas y todo ese tipo de cosas, y es como una ciudad, pero a la vez está como que abandonada, algo así como que, bueno, una ciudad a punto de desaparecer. ok, no, yo no sé por qué o sea, por las descripciones yo pensé más, o sea, me imaginé más el tema de una provincia donde tienes como estos puntos como de observación. O sea, lo vi más como eso, como un pueblo, pues, un pueblo que tenían como estos puntos raros de observación. Me acordé mucho de Kafka, o sea, sentí que era como muy kafkiano todo el tema del consejo y de la figura del orden que te observa y que tienes, ¿sabes? Y que tienes como un acondicionamiento que depende del otro, que pueden ser los personajes a tu alrededor o que es una figura que está representado con este consejo que no tiene cara y con las torres de observación que es como un elemento ahí misterioso de que todo el mundo tiene como miedo constantemente. Sí, o sea, la gente, o por lo menos estos personajes principales, manifiestan siempre una ansiedad por sentirse observado, pero una ansiedad y a la vez como un fastidio o un enojo por sentirse observados continuamente y eso les afecta su vida cotidiana por las Claro, conjeturas sobre que todo hacen porque no entre sabes, unos y otros, porque... sobre todo porque no sabes quién es el que está observando. Exacto, porque Exacto, ese es el tema. y que realmente no sabes si está siendo observado o no. Y si eso tiene relación con el consejo, que es la figura que pone las normas también. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, o sea, hay una relación con el hecho de, o sea, como todos, pues que no todos nos sentimos cómodos, o sea, cuando tienes una cámara enfrente. O sea, Claro. la gente se comporta distinto cuando sabe que lo vigilan o cuando sabe que nadie lo está viendo. Eso me está sonando así como que, yo no lo leí, pero me suena así como un tanto orwelliano. También. Sí. O sea, es un poco de, imagínate, o sea, la presión que tiene o sea, lo que yo siento que le pasa a este personaje principal y por qué hace lo que hace de agarrar e inventarse una fiesta que Sí. a vista de todo es una locura, es para decir, bueno, o sea, yo quiero saber si realmente tiene sentido que yo tenga miedo de que hay unas torres de vigilancia. O sea, ¿me están viendo o no me están viendo? ¿Puedo hacer lo que me da la gana o no? ¿Sabes? O sea, yo siento que va Sí, por ahí. es que de hecho como hay un aplazamiento indefinido de las actividades allí en ese sitio
y eso genera mucha incertidumbre y desconocimiento, ya que no hay razones, por ejemplo, para mantener la escuela cerrada. Los tipos son maestros y la escuela está cerrada, pero nadie le da razones ni justificación. El consejo no les dice, pueden seguir cobrando su sueldo, pero no les da explicación alguna de si la van a mantener cerradas o no. Entonces eso los lleva a ellos a un conjunto de conjeturas y comienza a ver inclusive hasta a manifestarse envidia entre los personajes, puntos de vista diferentes y confrontaciones entre ellos, hasta que el tipo asume el desafío de, bueno, yo voy a hacer la fiesta y me voy a aliar con este tipo de quien yo desconfío, que es el dueño del cabaret. El ex proxeneta. El ex proxeneta. Entonces, cuando, que tiene cierta afinidad con él, pero los dos desconfían mutuamente. Entonces, el tipo luego se plantea el desafío, bueno, yo quiero saber si de verdad, o sea, ¿qué pasa si yo convoco a la gente y plantea lo de la fiesta? Porque lo de la fiesta realmente al final fue una locura, porque incluso creo que la fiesta al final ni se dio. Bueno, no, o sea, no llegamos a ese punto, creo, en el cuento. O sea, el otro estaba terminando de arreglar todo, pues. O sea, yo lo que pienso, lo que yo entendí de la broma y me parece que es como mind-blowing un poco, es que están las torres de vigilancia, la gente las ve y les tiene miedo, ¿verdad? Este pana viene y lanza la apuesta de yo voy a agarrar y les voy a lanzar una carta para obligarlos de alguna manera a que ellos revelen si realmente tienen una manera de saber qué coño hace uno o no hace uno, ¿sabes? Y de ahí tomar decisiones que luego nos afectan. Sí, pero entonces y que el consejo que se de alguna manifieste. manera, exacto, y de alguna manera que no sabemos si es de hipnotizar, o sea, de hipnotizando a la gente, o sea, eso no queda como muy claro, pero él lo sugiere. Él agarra y de repente dice, ok, los voy a seguir observando, porque es el final del cuento, pues, de que, o sea, que sí los estamos observando. Pero entonces el tema es que hay un cambio. Antes la gente era observada y sabía que era observada, entonces se comportaba de una manera. Pero entonces después que la gente no sabe que es observada, entonces, ¿sabes? Hacen o sea, es el tema de que ahora te observo, pero tú no sabes que yo te observo. Entonces, las maneras, o sea, la manera de actuar tuya, ahora yo voy a saber realmente qué haces y qué no haces, porque ya no te vas a ocultar para hacer las cosas, sino que vas a salir. Y el tema y lo angustiante es que este personaje, el protagonista, es el único que sabe, o sea, que queda como el loco que algunos... Claro. Que algún amigo que uno tiene que cree en conspiraciones y vainas, y entonces no, ¿sabes? Entonces, pero él se va a quedar como el loco que yo entonces creo, nadie yo le va a creo que creer. su obsesión finalmente lo llevó a ser el único que veía las torres de observación, porque al final del cuento nadie veía las torres, y por eso de paso, por eso él se retira hacia un lugar como buscando apartarse de todo eso para no sentirse observado, pero realmente cuando regresa el tipo se da cuenta que él es el único que ve las torres, porque ni la señora esta, ¿cómo se llamaba la señora? Osmond, creo La que señora Osmond, ni el amigo Hanson ven las torres. Entonces él queda como el loco, como dices tú. Yo veo que hay ¿dónde veo yo que está la diferencia un poco de lo que comentaba Marixa sobre que escuchando la historia un poco le remitió a Orwell, que seguramente pensando en 1984, el Gran Hermano, ¿no? Sí. Yo creo que aquí la gran diferencia es que donde Orwell plantea una distopía política, aquí Ballard está planteando una distopía espiritual, porque de alguna forma las torres de observación
como no tienen realmente un asidero y uno no sabe de dónde provienen o si realmente hay alguien observando en ellas, de alguna forma ahí me lleva al tema del cuestionamiento del pensamiento religioso, sobre todo este pensamiento cristiano de Sí. que hay un Dios por todo lo alto que todo lo está Observando. haciendo y que Sí. frente a todo los está- ojos de Él, exacto, y que frente a los ojos de Él tú tienes que tener una suerte de comportamiento, pero realmente uno no sabe si hay un Dios observando, ¿no? Y en base a esa filosofía Sí. de esa ideología cristiana, entonces tú asumes ese pensamiento con temor o con libertad, ¿no? Que es un poco lo que está pasando realmente en esta ciudad. O sea, hay unas torres de observación que son físicas, pero no sabes si realmente en esas torres de observación hay alguien realmente cuestionando lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, cuando este personaje se plantea lo de la fiesta, bueno, es como si tú, a los ojos de Dios, te plantearas hacer una orgía. O sea, ¿cómo quedas visto, no? Y es loco eso que tú comentas, o sea, Daniel, porque no, bueno, a lo mejor no lo he visto así, pero ahora que te escucho diciéndolo, también una cosa que me llamó la atención en el cuento es que al principio él se muestra como un personaje un poco descarado, ¿sabes? Como Sí. tiene como una actitud de no importa, tiene una actitud de, ¿sabes? Cuando llega a casa, la primera vez que lo vemos en casa de Julia, de la señora Osmond, que está como un poco suelto, o sea, está como, ay, bueno, no importa y tal, pero que por dentro está un poco preocupado. Y entonces luego cuando se da cuenta que la gente está como, ¿sabes? Relajada, haciendo sus cosas, entonces él, siento que de alguna manera como que refleja como una sensación de que bolas la falta de pudor de la gente. ¿Sabes? Sí. Me parece. Sí. Tuve como esa sensación de que de repente entonces era como barro, pero la gente no, ¿sabes? Como que falta como de todo, como de No pudor. tiene O recato. sea, sentí que hubo como una faceta contradictoria en él del personaje que era en el principio al personaje que era luego. Pues como que si creyera en el tema de que sí debería de haber alguien vigilando, ¿me entiendes? Y que, no sé. Caemos como- una vez más, no sé si a lo mejor tendría que... creo que se cae una vez más en esta circunstancia del deseo, ¿no? Que es tan presente en Valar. Esta cuestión de tanto empujas para que una cosa se dé, que cuando se da, bueno, no te queda de otra que, bueno, ya Ya. qué carajo, ya. La resignación de la que hablábamos al principio, ¿no? Estos personajes entregados a un destino. Sí. Sí, que siempre hay una insatisfacción, lo que estaba comentando Exactamente. Corina en las primeras sesiones, Exactamente. que hay como una insatisfacción constantemente con respecto a lo que te rodea o sí, más que todo como en el entorno, más que las relaciones como interpersonales. Pero bueno, Miren, estuvo interesante. A mí como dato ya va. curioso, Quedan 6 minutos. ¿Podemos cerrar la sesión con los últimos comentarios o podemos abrir una tercera? Pero ustedes dicen. bueno, yo iba a comentar algo muy pequeño, muy corto. Y es que a mí me llamó la atención, me pareció gracioso, fue la cuestión de los conciertos. Cuando te invitaban, sí. vamos al concierto mañana y tal y qué sé yo, y era un concierto de discos. Y ya la gente como que estaba obstinada de que los conciertos siempre eran los mismos discos. Sí. ¿Qué serían los próximos cuentos a leer para la próxima reunión? Ya te digo, los próximos 3 cuentos a leer van a ser Las esculturas cantantes, El hombre del piso 99 y El hombre subliminal. Oye, ese título me encanta. Fíjate que todavía no estamos en el 67, Marixa. Con El hombre subliminal estamos entrando en 1963. ¡Wow! Yo pensaba que estábamos en el 64. No, por eso te digo que estamos frente a un Valar realmente Todavía jovencito. jojoto. Sí. O sea que te faltan 5.000 y pico de páginas. Ya. No,
Bueno, ya No, vamos. pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me encantó que hayas dicho eso de que como él va poco a poco desarrollando, madurando en todo eso, porque no sabía. Pensé que todo este recorrido de 1000 y tantos cuentos iban a estar, ¿sabes? Como que encuadrados dentro de una historia que a mí particularmente, en mi caso, me parece que hay cosas que las repito, que son muy interesantes, pero que ya como que digo, ya lo sé, ya lo conozco, ya sé por dónde va. Pero Eso es lo que me pasa. sabes que hay algo interesante con relación a eso que dices, porque ya Corina en algún momento había hablado sobre el tema del artista, ¿sabes? Si un artista no tiene un tema, entonces realmente no tiene un asidero. Y tanto tienes que reventar en el tema hasta que finalmente logres, bueno, abarcarlo con toda la envergadura que el tema, que estaba en principio como una pequeña fogata en el interior, termine, bueno, convirtiéndose en algo mucho más lustre, ¿no? Que yo siento que es lo que pasa con Ballard, porque en Ballard ciertamente los temas se repiten, pero yo creo que hay una búsqueda muy personal también en torno a esos temas, entonces yo creo que ahí es donde realmente está como lo divertido, ¿no? Ver hacia dónde sigue llevando esas intenciones, ¿no? ¿Cuánto puede abrirse él? ¿Cuántas historias puede él sacar a flote de, digamos, de eso que es un tema para él? A mí eso me encanta. A mí me Y parece siempre que hay una algo galería nuevo. también. ¿Cómo? ¿Ah? Que a mí me parece que un poco este ejercicio que estamos haciendo es como ver una galería. Sí. Es como ver la evolución de algo y de alguna manera a mí me ha ayudado a tener un poco más de paciencia, pero yo soy una persona un poco impaciente y atorada con las cosas que hago. Y haciendo este ejercicio me he dado cuenta que a ver, que vamos, que todo tiene su proceso Claro. y que leyendo esto entonces te vas dando cuenta de las cosas que siguen estando desde el primer cuento, cosas que siguen estando presentes, pero entonces qué va cambiando, qué va evolucionando, qué se va agregando, cuáles son las reflexiones que de alguna manera nutren lo que ya venía. O sea, es como que si veas crecer una plantica. Pues. Exactamente. Entonces, a lo mejor no es algo muy entretenido porque a veces uno dice, bueno, esto ya lo vi, es como, ya he estado aquí, ya leí esto, pero es un tema, a veces a lo mejor superar un poco como esa sensación de haberlo leído antes y enfocarse a lo mejor en lo que dice Daniel, pues en el tema del proceso y de la evolución y de ver, bueno, sabes, hemos tenido este proceso. De hecho, es algo que podemos compartir en el futuro. O sea, ¿quién se lanza un ejercicio como este que estamos haciendo? Vamos a salir todos unos expertos acompañados de paso, acompañados. teniendo como No, sí, a mí acompañados. me parece que es un ejercicio hermoso porque es como ir agarrado de la mano con un artista, ¿no? Y que creo que nos puede funcionar ya luego a cada uno a futuro en, digamos, en sus ideas más personales o en sus gustos más íntimos, hacer en su vida el mismo ejercicio con otro tipo de autores o con otro tipo de artistas, ¿no? Creo que termina también incentivando eso, ¿no? De que nos aboquemos de una manera también mucho más concienzuda a las cosas que nos apasionan o que nos gustan. Bueno, ya queda menos de un minuto para cerrar, así que bueno, si tienen algo más que decir. Yo los voy a dejar porque me están llamando por allá. Ya estamos. Nos vemos entonces el próximo sábado. Nos vemos el próximo Gracias. sábado. Mi abrazo a todos, feliz noche, cuídense. Igual un para abrazo. Daniel pasó la fotico por el grupo que tomamos. Ay, sí. Two thumbs up for you. Chao. Vale, chicos, nos vemos el sábado que viene. Bye, bye.